Hola, ¿cómo están? Esto es Semblanzas Científicas, un podcast de Tercer Patio Podcast en colaboración con Retratos de Ciencia y el área de comunicación del Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza. En este primer episodio, el psicólogo y doctor en fisiología Ángel Tabullo nos va a presentar su semblanza de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud, Obsesiones y Pasiones, por Ángel Tabullo. Cuando pensamos en palabras como asociación libre, inconsciente, fijación oral o complejo de Edipo, automáticamente se nos viene a la cabeza la palabra psicoanálisis y el nombre de su creador, Segismundo Salomón Freud. O más bien Sigmund Freud, como lo conocemos nosotros, porque de hecho él decidió cambiarse el nombre. Muchos no saben que Freud empezó su carrera como un pionero de la investigación en neurociencias. Él trabajaba estudiando el tejido nervioso humano, comparándolo con el de otros animales, y de hecho sus trabajos fueron muy influyentes en el descubrimiento de la neurona. También se dedicó a estudiar las propiedades analgésicas de la cocaína. Él era un fuerte usuario y defensor del potencial terapéutico de la cocaína. También trató de usar cocaína para curar la adicción de un amigo a la morfina. Solamente terminó reemplazando una adicción por la otra y el amigo finalmente falleció. Y él mismo usó cocaína durante muchísimo tiempo. Hacia los 40 la tuvo que dejar porque se dio cuenta de que las desventajas eran mucho mayores que las ventajas. Y si bien era un apasionado por la investigación en neurofisiología, terminó pasándose al campo de la clínica por amor, porque necesitaba ganar dinero para poder casarse con la que sería su esposa, Martha Bernays. Así que abandonó sus estudios en neurofisiología y se dedicó al tratamiento de las enfermedades nerviosas y abrió su clínica privada. Freud se formó con Charcot en el uso clínico de la hipnosis para curar enfermedades nerviosas, como lo que se conocía entonces como histeria, que eran fenómenos de parálisis o síntomas físicos que no tenían explicación médica y que se suponía que tenían origen psicológico. Y bueno, con Charcot descubrieron que la hipnosis permitía acceder a recuerdos traumáticos reprimidos en los pacientes, que en general eran de naturaleza sexual, y de esa manera aliviar los síntomas. Freud se dedicó un tiempo a practicar la hipnosis terapéutica para alcanzar los recuerdos reprimidos de los pacientes y permitirle liberarlos. Sin embargo, no tuvo mucho éxito, un poco porque la hipnosis resultaba muy difícil como método, otra un poco porque no era muy efectivo. De hecho, las malas lenguas cuentan que una de sus pacientes y esposa de un amigo de él, Pauline Silverstein, se suicidó tirándose del 8º piso donde él tenía la consulta, aunque no sabemos de ciencia cierta si él llegó a atenderla primero, antes que esto pasara. Freud era un individuo bastante particular, obsesivo, huraño, no le gustaba mucho la ropa nueva, tenía solamente 3 trajes, esta obsesión que tenía por el número 69 que le producía una fobia inexplicable. Cuando se encontraba con su biógrafo muchas veces le decía adiós, por ahí esta será la última vez que nos veamos. Tenía una perra que le había regalado a María Bonaparte, que era la bisnieta de Napoleón, que había sido paciente suya, y esta perra lo acompañaba en las consultas. Freud le daba muchísima importancia a la sexualidad. Para él, de alguna manera, toda la sexualidad es en cierta forma traumática, y para él la sexualidad empezaba en la infancia. Los primeros objetos de deseo, de amor y también de odio son los padres. Para Freud, el propósito de la terapia, el psicoanálisis, es de alguna manera hacer consciente en lo inconsciente, es decir, permitir que se expresen esos contenidos reprimidos que hay en el inconsciente que tienen que ver con la sexualidad. Y la manera en que va a hacer esto es a través del método de asociación libre, que reemplaza a la hipnosis, que es básicamente dejar hablar al paciente y que vaya hilando las ideas sin demasiada lógica, sin reflexionar demasiado de lo que está diciendo, y sobre todo sin censurarse, para que de esa manera el inconsciente vaya expresándose con su propia lógica, de la misma manera que lo hace, por ejemplo, en los sueños. Y una vez que esos contenidos reprimidos salen a la luz, esa suerte de descarga permitiría que cesen los síntomas. Tanto el psicoanálisis como las ideas de Freud son un producto típico de la época, porque él basa todas sus conclusiones en estudiar la sociedad austríaca o la sociedad de la Inglaterra victoriana, que era una sociedad ultraconservadora, patriarcal, represiva. Y bueno, él de alguna manera pretende extraer conclusiones de ahí que se puedan aplicar a toda la humanidad. De hecho, el propio Freud dice que sin la reina Victoria el psicoanálisis no hubiera existido.
Freud fue muy valorado como figura influyente del siglo XX. De hecho, estuvo 12 veces nominado para el premio Nobel. Estuvo nominado para el premio Nobel de Medicina y aparte para el premio Nobel de Literatura. Y de hecho sí ganó el premio Goethe. Freud era un apasionado de la literatura. Aprendió él mismo a estudiar español para poder leer El Quijote, porque Cervantes lo apasionaba. La realidad es que señaló muchos aspectos de la mente humana que estaban siendo ignorados en su momento y que hoy por hoy sigue siendo necesario considerar en el tratamiento de los trastornos mentales y para nuestro desarrollo personal. Escuchamos al doctor Ángel Tabullo, investigador del CONICET, quien nos entregó una semblanza de Sigmund Freud. Esto fue Semblanzas Científicas, nos encontramos en el próximo episodio. Pueden conocer más sobre nuestros proyectos y materiales de comunicación pública de la ciencia en las redes sociales de Retratos de Ciencia, Tercer Patio Podcast y CONICET Mendoza.